Buenas, ¿qué tal? Soy Ismael Fernández y bienvenido al curso de alquiler por habitaciones. En este vídeo vamos a hablar de cómo calcular la rentabilidad de un alquiler por habitaciones y para ello nos vamos a la pantalla. Y aquí tenéis el Excel con el cual vamos a calcular qué rentabilidad nos da un alquiler por habitaciones comprando nosotros una propiedad. Antes de comenzar, deciros que a lo largo del vídeo os voy a decir cómo podéis conseguir este Excel totalmente gratis. Y es tan fácil como lo que está en amarillo va a ser lo que tú vas a poder modificar. Lo que está en blanco lo calcula automáticamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Es fijarnos en el coste de la inversión. Para ello, lo primero que tenemos que saber es el ITP. El ITP es un impuesto que se paga cuando tú adquieres una vivienda y dependiendo en qué comunidad estés, pagarás un ITP u otro. Sí, aquí abajo, ¿vale? Podéis ver la tabla ITP. Yo os he puesto qué ITP se está pagando actualmente en 2024 dependiendo en qué comunidad autónoma estés. Por ejemplo, si estás en Melilla pagas un 6%, pero si estás en Cataluña, que es donde estoy yo, pues pagas un 10%. Entonces, en este caso, si por ejemplo tú compras en la Comunidad de Madrid, que Madrid tiene un 6% de ITP, pues aquí tú tendrías que poner un 6. Y ya directamente vemos que el ITP aquí se ha modificado. En este caso, tenemos que tener en cuenta el precio de la vivienda y el precio de compra. El precio de la vivienda es el precio de mercado de esa vivienda, que tú sabes que si pones ese precio te lo van a quitar de las manos. Y el precio de compra es a qué precio nosotros lo hemos comprado. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que una vivienda el precio de mercado sea 120.000 euros, pero nosotros quizás lo hemos comprado por 100.000 euros. Si nosotros lo hemos comprado por 100.000 euros, hemos obtenido un descuento del 17%. Si compráramos la vivienda por 95.000 euros, pues tendríamos un descuento del 21%. No hace falta recalcar mucho de que cuanto mayor sea el descuento, mejor, porque estamos comprando mucho más por debajo de valor de mercado y eso es una buena inversión. Una vez que tenemos el precio de compra, lo dicho, dependiendo del ITP, nos calculará el ITP que debemos de pagar. En este caso yo estoy en Cataluña y voy a poner un 10% y el 10% de 95.000 euros son 9.500 euros. Reforma y arreglos. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es la reforma que vamos a hacer en la vivienda. Y yo suelo contar que de media nos gastamos 2.000 euros por habitación. En este ejemplo vamos a poner que tenemos 5 habitaciones y que nos gastamos 2.000 euros por cada una, entonces son 10.000 euros que nos gastamos. Los mobiliarios. Los mobiliarios es los muebles, la televisión, el sofá, la nevera que vas a comprar para cada habitación. Y yo suelo calcular aproximadamente que nos gastamos 500 euros por habitación. Si en este caso tenemos 5 habitaciones, pues 500 euros por 5 habitaciones son 2.500 euros. Y la comisión de compra. La comisión de compra es si tú pagas algo cuando compras la vivienda a la API. En este caso, pues vamos a dejar 5.000 euros. La notaría y registro suele ser normalmente un 1% del valor de compra, ¿vale? Si nos ponemos aquí, vemos que es el 1% del valor de compra. Y aquí tenemos el total de lo que nos costaría a nosotros comprar la vivienda a toca teja. 122.950 euros. El siguiente paso sería calcular el alquiler de la vivienda. En este caso tenemos que tener en cuenta cuántas habitaciones tenemos y cuánto nos va a dar cada habitación. Que si no sabes cómo hacer un estudio de mercado de habitaciones, te dejo aquí el vídeo donde lo explicamos. En este caso yo he puesto aquí 8 habitaciones, por si, oye, te encuentras un inmueble que tienes 8 habitaciones, oye, genial. Si consigues hacer un inmueble con más de 8 habitaciones, por favor, escríbeme por Instagram porque me encantaría hablar contigo para ver cómo lo has hecho, porque eso debe ser una operación chula. Entonces, en este caso, ponemos que la primera habitación nos va a dar 300 euros, que la habitación 2 nos va a dar 270 euros y que la habitación 3, 4 y 5 nos va a dar 220 euros cada una. En este caso, el alquiler mensual que nosotros recibiríamos por alquilar las habitaciones sería de 1.230 euros. Hay que contar que estos alquileres por habitación tienen los gastos aparte, no los contemplamos aquí. Entonces, si tú tuvieras más habitaciones, pues aquí pondría, yo qué sé, 500 euros. ¿Ves cómo te lo suma? Tienes otra habitación más de 600 euros. Pues te lo suma, ¿vale? Esto es una suma sencilla de todas las habitaciones. Y aquí te pone el alquiler anual. Es tan sencillo como el alquiler mensual lo multiplicas por 12 meses. No tiene mucho más misterio. Y aquí tenemos la rentabilidad bruta que nosotros sacaríamos a esta inversión. Esta rentabilidad bruta del 12% sale de coger el alquiler anual de 14.760 euros dividido entre el total de la compra de esta vivienda, que sería 122.950 euros. Yo en este caso te sale en verde porque yo tengo puesto que en mi fórmula todo lo que esté por debajo del 10% salga en negativo. Por ejemplo, si yo ahora pongo aquí que el precio de compra son 120.000 euros, ¿ves? 9,79 me sale en rojo porque yo no busco inversiones por debajo del 10%. Entonces continuamos con el ejemplo y lo que tenemos que tener en cuenta. El siguiente paso son los costes de la vivienda. En los costes de la vivienda que nos encontramos la comunidad, el IBI, el impuesto de basuras, el seguro de impago, el seguro de hogar y los periodos vacíos y el mantenimiento. Lo primero que yo tengo aquí puesto es una parte anual y otra parte mensual para tener las dos variables
variantes. Y lo primero que tenemos son los ingresos. Estos ingresos es, pues, de los alquileres que tengamos por habitaciones, pues tenemos el ingreso anual y el mensual. Entonces, la comunidad, ¿cuánto pagas de comunidad? 50 euros. Pues si pones 50 por 12 son 600 euros. Que son 40 por 12 son 480 euros. El IBI, si lo sabes, pues lo puedes apuntar. Y si no lo sabes, te he dejado aquí un link, ¿vale? Donde lo puedes calcular. Entonces sería esta página de aquí, bajas para abajo, ya que te dice cuánto pagar de IBI por mi casa. ¿Cuál es el valor catastral de tu casa? Ojo, el valor catastral, no el valor de referencia. Pongamos aquí que yo que sé, que la vivienda esta que vamos a comprar por 95.000 euros, el valor catastral son 85.000 euros. Pues aquí te está diciendo que vas a pagar un IBI entre 340 y 1.105 euros al año. Pues vamos a poner el valor más alto, que va a ser IBI 1.105 euros. Entonces estos 1.105 ya directamente te lo divide en meses. El impuesto de basuras, pues ponemos 150 euros. El seguro de impago. Cuando nosotros hacemos alquiler por habitaciones, no tiene mucho sentido contratar un seguro de impago, porque el seguro de impago se hace cuando tú tienes un alquiler tradicional. Cuando tú tienes un alquiler por habitaciones, no se suele poner. En este caso voy a poner 0 euros. Y el seguro de hogar. El seguro de hogar, bueno, pues dependiendo de los metros cuadrados que tenga la vivienda, pagarás más o menos, pero vamos a poner 130, 150 euros. Los periodos vacíos. Vale, el periodo vacío yo tengo siempre contemplado un 5% y el mantenimiento también. El mantenimiento en alquiler por habitaciones es mucho mayor porque al tener más gente viviendo, pues hay que hacer mucho más mantenimiento de la cocina, de los lavabos e incluso de las habitaciones. Entonces yo tengo aquí puesto un 5% del alquiler anual. ¿Vale? ¿Cómo calculas esto? Pues calculas, pones el alquiler anual y pones aquí un 0,05. Si tú ahora quieres poner un 3%, lo único que tienes que hacer es en este 0,5 poner aquí un 3. ¿Que tú quieres tener un 9? Pues el 3 lo quitas y pones un 9. ¿Que tú quieres tener un 5 como yo? Pues pones un 5. Y no tiene mucho más misterio. Entonces, los costes totales que tendremos nosotros anualmente por esta vivienda será de 3.361 euros, que es todo esto de aquí. Y el beneficio después de costes sería 11.399 euros. Esto lo sacamos de los costes totales, que sería todo esto de aquí, menos los 14.760 euros que ganamos de alquiler anualmente. Aquí podéis ver la fórmula de cómo se hace. Entonces, genial. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular la hipoteca. Entiendo que habrá gente que comprará con hipoteca y hay gente que no. Entonces, finalmente en la rentabilidad de la operación te enseño a calcular la rentabilidad tanto con hipoteca o sin, pero yo creo que muchos de nosotros vamos a ir con hipoteca, o sea que vamos a tenerlo en cuenta. En este apartado, la hipoteca, tenemos que tener en cuenta la parte de financiación. En este caso, normalmente te suelen dar un 80% para vivienda habitual y un 70% para segunda residencia. Vamos a decir que conseguimos colar de que esto es para vivienda habitual y nos dan un 80%. El 80% te lo calcula ya directamente del precio de compra. Vemos aquí que cogemos el 80% de 95.000 euros y te da 76.000 euros. En este caso, te pongo el capital que debemos aportar. ¿Esto qué es? El capital que debemos aportar tiene en cuenta toda la inversión que nosotros vamos a hacer menos la hipoteca. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que realmente tiene en cuenta es las reformas, el mobiliario, la comisión de compra, la notaría, el ITP y la entrada de esa vivienda. Entonces nosotros para hacer esta operación, para comprar este piso de 95.000 euros, pagar los impuestos que sería todo esto de aquí y hacer las reformas y todo, deberíamos de tener en efectivo, en cash, ahí la cuenta del banco, 46.950 euros. Tela. Entonces esto es lo que nosotros pondríamos de nuestro dinero para empezar a hacer esta inversión. El plazo de la hipoteca vamos a poner que te la dan a 30 años, esto lo podemos modificar, 25 por ejemplo, y el tipo de interés que actualmente está en un 4, en un 4,5. Entonces aquí abajo tenemos la financiación. Esto ya es un cálculo, ¿vale? Que yo tengo puesto, que este cálculo lo saco de una tabla de amortización, ¿vale? Que es el enlace que tenéis aquí, que os lo he puesto por si lo queréis ver, sería esto de aquí, y aquí vosotros podéis poner todos los datos y te sale aproximadamente cuál va a ser tu cuota de hipoteca, cuál es el interés promedio que vas a pagar tanto anual como mensual y la amortización que vas a pagar de vivienda. Hay que diferenciar entre intereses y amortización. Los intereses es el dinero que tú pagas al banco por haberte prestado ese dinero y la amortización es el dinero que tú estás pagando de la vivienda. Entonces, lo dicho, esto es una fórmula fácil que yo he buscado, no hace falta que lo retoquéis y aproximadamente te sale el importe mensual que vas a pagar de hipoteca. Insisto, esto es aproximado, no lo cogáis al pie de la letra, pero por ahí van a tirar los tiros. Entonces finalmente encontramos la rentabilidad de la operación general. En este caso la rentabilidad bruta es de un 12%. La rentabilidad bruta la sacamos, lo dicho, lo de antes, el alquiler anual dividido entre lo que te cuesta el total de la inversión, que sería el 12%. Luego tenemos la rentabilidad neta sin hipoteca, es decir, pongamos el caso de que tú tienes los 122.950 euros y lo pagas
al contado. Si lo pagas al contado, lo que hacemos es coger los beneficios netos que nos queda anual después de haber pagado todos los costes de la vivienda y lo dividimos por el dinero que hemos invertido toda la vivienda. A nosotros nos quedaría beneficios después de costes 11.399 euros dividido por los 122.950 euros. Entonces la rentabilidad neta que a mí me quedaría si yo lo pagara a tocateja sería un 9,27%. Aquí te lo pone, liquidez mensual que genera el inmueble alquilado tras pagar todos los costes. Ahora bien, el cash flow mensual que a ti te quedaría sería de 949,92 euros, que es esto de aquí, ¿ok? Pero vamos a mirar con hipoteca, que es lo que creo que muchos de nosotros vamos a hacer. Y lo primero que tenemos es la rentabilidad neta con hipoteca. ¿Esto cómo lo calculamos? Esto lo calculamos con el beneficio que nos queda de alquiler después de los costes que pagamos, el IVA, el impuesto de basuras, el seguro de impago, seguro de hogar y todo. El beneficio que nos queda anual lo tenemos que restar a lo que nosotros pagamos de hipoteca y de ahí lo dividimos por el total de la inversión, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vemos que tenemos el beneficio neto después de costes, le restamos la hipoteca porque la estamos pagando y de aquí lo dividimos por el valor entero de la inversión y nos saldría una rentabilidad neta del 5,73%. Y luego tendríamos el cash flow mensual con hipoteca. ¿Esto qué es? Muy sencillo. Cogemos el alquiler mensual que nos da el alquiler las habitaciones restando los costes de mantener esas habitaciones y luego restando lo que tenemos que pagar de hipoteca. Entonces nos quedaría un cash flow mensual de 587 euros con 8 céntimos. Y aquí viene la parte importante. El cash on cash cuando utilizas hipoteca. ¿Qué es el cash on cash? El cash on cash es el porcentaje de la inversión teniendo en cuenta solamente el capital que tú has aportado. Es decir, tú cuando haces una hipoteca, ¿vale? Tú tienes en cuenta el valor total de la inversión, pero realmente tú no has puesto los 122.000 euros. Tú lo que has puesto ha sido el capital que debemos de aportar para esa hipoteca, con el 20% de la entrada y los impuestos del ITP, la notaría y las reformas. Entonces, esta fórmula lo que te calcula es, ok, tú has invertido un total de 46.950 euros y esto te lo divido por el coste mensual anualizado. Y esto te está diciendo, del dinero que tú has gastado, cuánta rentabilidad estás sacando. Y esto es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Porque está muy bien calcularlo con la rentabilidad bruta, calcularlo con el dinero de la hipoteca y tal, pero a mí lo que me interesa es, ok, del dinero que yo he puesto, ¿cuánto dinero estoy sacando? Y en este caso es un 15%. Si quisiéramos subir esta cifra, podemos hacer dos cosas. Una, intentar comprar un precio de vivienda más barato, como 90.000 euros, ¿vale? Aquí sube un 16. O en las reformas, pues intentar gastar menos dinero. Por ejemplo, 5.000 euros. En mobiliarios, pues 1.500. Y en comisión de compra, pues que por ejemplo, cuando habláramos con el API, no nos cobrara ninguna comisión. Aquí pues podéis ver que nuestro cash on cash ha subido porque el dinero que yo tengo que poner para entrar en esta operación al principio es mucho menor. Ha bajado. Entonces nada, aquí tenéis cómo calcular la rentabilidad de una inversión en alquiler por habitaciones. Si queréis tener este Excel totalmente gratis, lo único que tenéis que hacer es escribirme por los comentarios: oye Isma, pásame ese Excel. Y yo, con todo el cariño, te lo envío. Oye, está súper interesante saber cómo calcular una rentabilidad de una inversión por alquiler por habitaciones. Pero también hay otras cosas importantes, como los contratos, la fiscalidad, ¿no? Te dejo por aquí el siguiente vídeo del curso donde explicamos todo esto. Venga, va, clica que te estoy viendo, ¿eh? Clica. Por aquí. Por aquí. Clica que te veo. Nos vemos ahí. Chao, chao.